Bienvenidos, amantes de la odontología. El día de hoy empezaremos un nuevo audiolibro, esta vez en el campo de la ortodoncia, titulado Ortodoncia Contemporánea, quinta edición. El autor es William Profit. Este es un libro referente en el campo, el cual servirá tanto si recién empezamos en el área de la ortodoncia o si estamos en camino a hacerlo. Empezaremos sin más preámbulos el capítulo 1, el cual está titulado Maloclusión y deformidad dentofacial en la sociedad actual. Empezaremos el primer tópico del capítulo, el cual está titulado Objetivos cambiantes del tratamiento ortodóntico. Y dice así: los dientes apiñados, irregulares y protuyentes han puesto un problema para muchos individuos desde tiempos inmemoriales, y los intentos para corregir esta alteración se remontan como mínimo 1000 años antes de Cristo. Se han hallado en excavaciones griegas y etruscas aparatos ortodónticos primitivos, sorprendentemente bien diseñados. Con el desarrollo de la odontología en los siglos XVIII y XIX, varios autores describieron diferentes dispositivos para arreglar, entre comillas, los dientes, que parece ser fueron utilizados esporádicamente por los dentistas de aquella época. A partir de 1850 aparecieron los primeros tratados que hablaban sistemáticamente de ortodoncia. El más notable fue Oral Deformities, de Norman Kingsley. Kingsley, que tuvo una enorme influencia en la odontología estadounidense durante la segunda mitad del siglo XIX, fue uno de los primeros que utilizaron la fuerza extraoral para corregir la protusión dental. También fue un pionero en el tratamiento del paladar hendido y de algunos problemas relacionados. A pesar de las contribuciones de Kingsley y sus coetáneos, su principal interés en la ortodoncia se centró en la alineación dental y en corregir las proporciones faciales. Prestaron muy poca atención a la oclusión dental y dado que las extracciones dentales eran una práctica habitual para tratar muchos problemas odontológicos, era habitual recurrir a las mismas para solucionar el apiñamiento o la alineación defectuosa. En una época en la que era poco frecuente encontrar una dentadura intacta, no se dio mucha importancia a los detalles de las relaciones oclusales. Para poder realizar un buen tratamiento protésico dental era necesario desarrollar el concepto de oclusión y así se hizo a finales del siglo XIX. Al desarrollarse y perfeccionarse los conceptos de la oclusión protésica, era lógico que esto se aplicase también a la dentición natural. Hay que atribuir a Edward Angle, cuya influencia empezó a notarse hacia 1890, una gran parte del mérito en el desarrollo del concepto de la oclusión en la dentición natural. Angle se interesó inicialmente por la prostodoncia y dio clases en los departamentos correspondientes de las escuelas de odontología de Pensilvania y Minnesota en la década de 1880 a 1890. Su creciente interés por la oclusión dental y por el tratamiento necesario para conseguir una oclusión normal le llevó directamente al desarrollo de la ortodoncia como una especialidad aparte, por lo que se convirtió en el padre de la ortodoncia moderna. La clasificación de Angle de las maloclusiones en la década de 1890 supuso un paso muy importante en el desarrollo de la ortodoncia, ya que no solo subclasificó los principales tipos de maloclusión, sino que acuñó además la primera definición clara y sencilla de la oclusión normal en la dentición natural. Angle postulaba que los primeros molares superiores eran fundamentales en la oclusión y que los molares superiores e inferiores deberían relacionarse de forma que la cúspide mesiobucal del molar superior ocluya en el surco bucal del molar inferior. Si los dientes estuviesen dispuestos en una línea de oclusión uniformemente curvada y existiese esta relación entre los molares, se produciría una oclusión normal. Esta afirmación, que 100 años de experiencia han ratificado, excepto cuando existen aberraciones en el tamaño de los dientes, simplifica brillantemente el concepto de oclusión normal. Posteriormente, Angle describió 3 tipos de maloclusión, basándose en las relaciones oclusales de los primeros molares. Clase 1. Relaciones normales entre los molares, si bien la línea de oclusión es incorrecta por malposición dental, rotaciones u otras causas. Clase 2. Es cuando la molar inferior está situado distalmente en relación con el superior, línea de oclusión sin especificar. Clase 3. Molar inferior situado mesialmente en relación con el molar superior, línea de oclusión sin especificar.
Obsérvese que la clasificación de Angle incluye 4 categorías: oclusión normal, maloclusión clase 1, maloclusión clase 2 y maloclusión clase 3. La oclusión normal y la maloclusión de clase 1 comparten la misma relación intermolar, pero difieren en la disposición de los dientes en relación con la línea de la oclusión. En las clases 2 y 3, la línea de oclusión puede ser correcta o incorrecta. Una vez definidos a principios del siglo XX el concepto de oclusión normal y un sistema de clasificación que incluía la línea de oclusión, la ortodoncia dejó de basarse únicamente en la alineación de los dientes irregulares. En lugar de ello, evolucionó al tratamiento de la maloclusión, definida esta como cualquier desviación con respecto al esquema oclusal ideal descrito por Angle. Dado que para que existieran unas relaciones exactas era necesario que estuviesen completos ambos arcos dentales, el mantenimiento de una dentición intacta se convirtió en un importante objetivo del tratamiento ortodóntico. Angle y sus seguidores se oponían activamente a las extracciones por motivos ortodónticos. Sin embargo, a raíz del interés prestado a la oclusión dental, se empezó a dedicar menor atención a las proporciones y la estética facial. Angle abandonó la fuerza extraoral porque comprobó que no era necesaria para conseguir una relación oclusal adecuada. Resolvió el problema del aspecto dental y estético al proponer simplemente que los mejores resultados estéticos se conseguían siempre cuando el paciente alcanzaba una oclusión ideal. Con el paso del tiempo se vio claramente que incluso una oclusión excelente no resultaba satisfactoria si se obtenía a expensas de unas proporciones faciales correctas. No solo se planteaban problemas estéticos, a menudo resultaba imposible mantener una relación oclusal lograda con el empleo prolongado de elásticos fuertes para juntar los dientes, tal como Angle y sus seguidores sugerían. Bajo el liderazgo de Charles Tew en Estados Unidos y de Raymond Begg en Australia, dos de los alumnos de Angle, en las décadas de los 40 y 50 se reintrodujeron las extracciones dentales como parte del tratamiento ortodóntico para mejorar la estética facial y la estabilidad de las relaciones oclusales. La cefalometría radiológica, que permitía a los ortodoncistas medir los cambios producidos en las posiciones dentales y maxilares con el crecimiento y el tratamiento, se popularizó enormemente después de la Segunda Guerra Mundial. Las radiografías obtenidas demostraban claramente que muchas maloclusiones de clase 2 y clase 3 se debían a alteraciones en las relaciones intermaxilares y no solo a una mala posición de los dientes. La cefalometría también permitió comprobar que era posible alterar el crecimiento mandibular con el tratamiento ortodóntico. En Europa se desarrolló el método de ortopedia mandibular funcional para favorecer los cambios durante el crecimiento, mientras que en Estados Unidos se utilizaba la fuerza extraoral para ese cometido. En la actualidad se emplean en todo el mundo aparatos funcionales y extraorales para controlar y modificar el crecimiento y forma de la mandíbula. Conseguir una relación intermaxilar correcta, o cuando menos mejorada, se convirtió en uno de los objetivos del tratamiento a mediados del siglo XX. Actualmente se han plasmado estos cambios en los objetivos del tratamiento ortodóntico en el paradigma de los tejidos blandos. Objetivos del tratamiento contemporáneo. El paradigma de los tejidos blandos. Podemos definir un paradigma como un conjunto de creencias y suposiciones compartidas que representan la base conceptual de un ámbito de la ciencia o la práctica clínica. El paradigma de los tejidos blandos establece que tanto los objetivos como las limitaciones del tratamiento ortodóntico y ortognático modernos vienen determinados por los tejidos blandos de la cara, no por los dientes ni los huesos. Esta redefinición de la ortodoncia se aleja del paradigma de Angle que dominó el siglo XX y se puede entender mejor si comparamos los objetivos del tratamiento, el énfasis en el diagnóstico y el enfoque terapéutico de ambos paradigmas. En el caso del paradigma de los tejidos blandos, el mayor interés por la exploración clínica que por el estudio de los modelos dentales y las radiografías nos conducen a un enfoque diferente a la hora de obtener información diagnóstica importante y de usar esa información para desarrollar planes de tratamiento que nunca habríamos considerado sin la misma. En concreto, ¿qué diferencias implica el paradigma de los tejidos blandos a la hora de planificar el tratamiento? Esto tiene algunas consecuencias importantes. 1. El objetivo prioritario del tratamiento pasa a ser las relaciones y las adaptaciones de los tejidos blandos, y no la oclusión ideal de Angle. Este objetivo más general es compatible con la oclusión ideal de Angle, pero se admite que para el paciente pueda beneficiarse plenamente del tratamiento,
La oclusión ideal no representa siempre el aspecto fundamental de un plan de tratamiento. Los factores que más influyen en el aspecto facial son las relaciones entre los tejidos blandos, tanto las proporciones de los tegumentos blandos de la cara como las relaciones de la dentición con los labios y la cara. De las adaptaciones de los tejidos blandos a la posición de los dientes dependerá que los resultados ortodónticos sean estables o no. Es muy importante tener esto presente al planificar el tratamiento. 2. El objetivo secundario del tratamiento es la oclusión funcional. ¿Qué tiene que ver esto con los tejidos blandos? Podemos considerar que la disfunción temporomandibular, en la medida que guarda relación con la oclusión dental, es el resultado de una lesión de los tejidos blandos que rodean la articulación temporomandibular, como consecuencia del apretamiento y rechinamiento de los dientes. Teniendo esto presente, uno de los objetivos fundamentales del tratamiento consistirá en arreglar la oclusión para limitar el riesgo de lesiones. También en este aspecto, la oclusión ideal de Angle es compatible con un objetivo más amplio, pero algunos pacientes pueden responder mejor si nos apartamos del ideal de Angle, y esto es algo que conviene tener presente al planificar el tratamiento. 3. Se invierte el razonamiento que conduce a la resolución de los problemas del paciente. Antiguamente, el odontólogo se centraba en las relaciones dentales y esqueléticas, asumiendo tácitamente que si las mismas eran correctas, las relaciones con los tejidos blandos se arreglarían por sí solas. Si ampliamos el enfoque a los tejidos blandos faciales y orales, tendremos que determinar cuáles deberían ser esas relaciones con los tejidos blandos y averiguar cómo habría que colocar los dientes y los maxilares para poder alcanzar los objetivos para los tejidos blandos. ¿Por qué esto es tan importante en el momento de establecer los objetivos del tratamiento? Tiene mucho que ver con los motivos por los que los pacientes o sus padres recurren al tratamiento ortodóntico y con lo que esperan conseguir con el mismo. En las secciones siguientes de este capítulo ofrecemos algunos datos sobre la prevalencia de la maloclusión, sobre lo que sabemos acerca de la necesidad de tratar la maloclusión y la deformidad dentofacial, y sobre la influencia que tienen los tejidos blandos, los dientes y el esqueleto en la necesidad y la demanda del tratamiento ortodóntico. Hay que tener en cuenta que la ortodoncia se moldea según factores biológicos, psicosociales y culturales. Es por eso que al definir los objetivos del tratamiento ortodóntico hay que considerar no solo los factores morfológicos y funcionales, sino también un amplio espectro de elementos psicosociales y bioéticos. A continuación se explicará un cuadro resumen donde se compara el paradigma de Angle con el paradigma del tejido blando tomando en cuenta ciertos parámetros. Dice así: según el parámetro objetivo principal del tratamiento, para el paradigma de Angle es la oclusión dental ideal, y para el paradigma del tejido blando, el objetivo principal es proporciones y adaptaciones normales del tejido blando. El objetivo secundario, para el paradigma de Angle es la relación maxilar ideal, y para el paradigma del tejido blando es la oclusión funcional. La relación de los tejidos duros y blandos, según el paradigma de Angle, dice que las proporciones ideales de los tejidos duros producen tejidos blandos ideales, y según el paradigma del tejido blando es, las proporciones ideales del tejido blando definen los tejidos duros ideales. Énfasis en el diagnóstico. Para el paradigma de Angle son los modelos dentales y las radiografías cefalométricas. Para el paradigma del tejido blando son las evaluaciones clínicas de los tejidos blandos faciales e intraorales. Enfoque de tratamiento. Para el paradigma de Angle es la obtención de relaciones dentales y esqueléticas ideales, asumir que los tejidos blandos estarán bien. Y para el paradigma del tejido blando es la planificación de las relaciones ideales del tejido blando y posteriormente colocar los dientes y los maxilares como sea necesario para conseguirlo. Énfasis en la función. El paradigma de Angle toma como la ATM en relación con la oclusión dental. Y para el paradigma del tejido blando es movimiento del tejido blando en relación con la posición de los dientes. Estabilidad de resultado. Según el paradigma de Angle, relacionado principalmente con la oclusión dental. Y según el paradigma del tejido blando, relacionado principalmente con la presión del tejido blando y efectos del equilibrio. Problemas ortodónticos habituales. Epidemiología de la maloclusión. Lo que Angle definía como oclusión normal se debería considerar con más propiedad como oclusión normal ideal. De hecho, resulta bastante infrecuente encontrar unos dientes adecuadamente interdigitados y dispuestos en una línea de oclusión perfectamente regular.
Los estudios epidemiológicos sobre maloclusión adolecieron durante muchos años de una considerable divergencia entre los investigadores en cuanto al grado de desviación que debería aceptarse como normal. En la década de los 70, una serie de estudios de grupos públicos o universitarios realizados en los países desarrollados proporcionaron una idea razonablemente clara sobre la prevalencia mundial de las distintas relaciones oclusales y maloclusiones. En Estados Unidos, el US Public Health Service realizó 2 estudios a gran escala entre niños de 6 a 11 años entre 1963 y 1965 y entre jóvenes de 12 a 17 años entre 1969 y 1970. Como parte de un estudio nacional a gran escala de los problemas y necesidades asistenciales en Estados Unidos, entre 1989 y 1994 se calculó de nuevo la incidencia de la maloclusión. Este estudio, en el que participaron alrededor de 14.000 individuos, fue diseñado estadísticamente para proporcionar un cálculo ponderado de unos 150 millones de personas de los grupos raciales y de las edades muestreados. Los datos obtenidos aportaron información actualizada de los niños y jóvenes norteamericanos e incluyen el primer grupo de datos válidos sobre la maloclusión en los grupos adultos, con cálculos independientes para los principales grupos raciales étnicos. Las características de la maloclusión evaluadas incluían el índice de irregularidad, una medida de la alineación de los incisivos, la prevalencia de diastema de la línea media mayor de 2 milímetros y la prevalencia de la mordida cruzada posterior. Además, se midieron el resalte, la sobremordida y mordida abierta. El resalte refleja las relaciones molares de clase 2 y clase 3 de Angle, dado que la exploración clínica permite evaluar mucho mejor el resalte que la relación de los molares, no se evaluaron directamente estas últimas. Se observó que algo más de la mitad de los niños norteamericanos de 8 a 11 años tienen incisivos bien alineados. El resto presenta diferentes grados de mala alineación y apiñamiento. El porcentaje de sujetos con alineación perfecta disminuye entre los 12 y los 17 años, debido a la erupción de los demás dientes permanentes, y se mantiene después casi igual en la arcada superior, pero empeora en la inferior en la edad adulta. Solo el 34% de los adultos tienen incisivos inferiores bien alineados. Casi el 15% de los adolescentes y adultos tienen unos incisivos grave o extremadamente irregulares, de modo que necesitarían una expansión importante de las arcadas o la extracción de algunos dientes para poder alinearlos. Los niños presentan a menudo un diastema en la línea media. El 26% tiene una separación superior a 2 milímetros, aunque este espacio tiende a cerrarse. Alrededor del 6% de los jóvenes y adultos sigue presentando un diastema visible que afecta a la apariencia de la sonrisa. Las personas de raza negra son 2 veces más propensas que los blancos o los hispanos a presentar un diastema de la línea media. Debemos considerar las relaciones oclusales en los 3 planos del espacio. La mordida cruzada posterior refleja una desviación de la oclusión ideal en el plano transversal. Es relativamente infrecuente a todas las edades. El resalte o el resalte inverso representan desviaciones anteroposteriores en la dirección de clase 2 y clase 3. Y la sobremordida o la mordida abierta indican desviaciones verticales de las condiciones ideales. En el 23% de los niños, el 15% de los jóvenes y 13% de los adultos se observa un resalte de 5 milímetros o más, lo que parece indicar una maloclusión de clase 2 de Angle. El resalte inverso es un indicio de maloclusión de clase 3 y es mucho menos frecuente. Afecta aproximadamente al 3% de los niños norteamericanos y el porcentaje aumenta al 5% en jóvenes y adultos. Aproximadamente el 4% de la población tiene problemas graves o extremos de la maloclusión clase 2 y clase 3, en los límites de la posible corrección ortodóntica o demasiados graves para una corrección no quirúrgica, y es mucho más frecuente la clase 2 grave. Los problemas graves de clase 2 son menos corrientes y los de clase 3 graves son más frecuentes entre los hispanos que en los blancos o los negros. Las desviaciones verticales de 0 a 2 milímetros en relación con la sobremordida ideal son menos frecuentes en los adultos que en los niños, pero afectan a la mitad de la población adulta. La gran mayoría de los adultos tiene una sobremordida excesiva. Casi el 20% de los niños y el 13% de los adultos presentan una mordida profunda grave, mientras que la mordida abierta grave afecta menos del 1%. Existen diferencias muy considerables en las relaciones dentales verticales entre los distintos grupos raciales étnicos.
La mordida profunda grave es casi 2 veces más frecuente en los blancos que en los negros o los hispanos, mientras que la mordida abierta superior a 2 milímetros es 5 veces más frecuente en los negros que en los blancos o los hispanos. Ello se debe casi con total seguridad a las proporciones craneofaciales ligeramente diferentes en los grupos de población negra. A pesar que tienen una mayor incidencia de problemas anteroposteriores, los hispanos sufren de menos problemas verticales que los blancos o los negros. Es muy interesante calcular a partir de los datos del estudio el porcentaje de niños y jóvenes norteamericanos que entrarían en los 4 grupos de Angle. Desde este punto de vista, el 30% suele tener una oclusión normal según Angle. La maloclusión de clase 1 suele ser el grupo más numeroso. Las maloclusiones de clase 2 son casi la mitad de las oclusiones normales y la maloclusión clase 3 constituye un porcentaje muy pequeño del total, menos del 1%. Cabría esperar que existieran diferencias en las características de las maloclusiones entre Estados Unidos y otros países, debido a las diferencias en la composición racial y étnica. Aunque los datos disponibles no abarcan todas las poblaciones norteamericanas, parece demostrado que los problemas de clase 2 son especialmente frecuentes en las personas blancas de origen escandinavo, mientras que los problemas de clase 3 son especialmente frecuentes en las poblaciones asiáticas. Las poblaciones africanas no son ni mucho menos homogéneas, pero por las diferencias observadas en Estados Unidos, entre blancos y negros parece probable que la clase 3 y la mordida abierta sean más frecuentes, y que la mordida profunda lo sea menos en las poblaciones africanas que en las europeas. ¿Por qué es tan frecuente la maloclusión? Aunque gran parte de la población está actualmente afectada por la maloclusión, ello no quiere decir que se trate de una situación normal. Los restos esqueléticos encontrados indican que la incidencia actual es muy superior a la de hace 1000 años. El apiñamiento y la mala alineación de los dientes eran poco frecuentes hasta tiempos relativamente recientes, aunque no desconocidos. Dado que la mandíbula tiende a separarse del resto del cráneo cuando se exhuman restos esqueléticos enterrados durante mucho tiempo, es más sencillo certificar lo que ha sucedido con la alineación dental que con las relaciones oclusales. Los restos esqueléticos parecen sugerir que todos los miembros de un grupo podrían tender a una relación mandibular de clase 3 o con menor frecuencia de clase 2. Pueden observarse hallazgos similares en grupos actuales de población que no se han visto afectados por el desarrollo moderno. El apiñamiento y la mala alineación dentales son poco frecuentes, pero la mayoría de los miembros del grupo presentan ligeras discrepancias anteroposteriores o transversales, como la tendencia a los problemas de clase 3 que se observa entre los habitantes de las islas del sur del Pacífico y la mordida cruzada bucal entre los aborígenes australianos. Aunque 1000 años es mucho tiempo si se compara con una vida humana, se trata de un periodo muy breve desde el punto de vista evolutivo. Los fósiles demuestran las tendencias evolutivas que han influido en la dentición actual a lo largo de muchos milenios, incluida una disminución en el tamaño y el número de los dientes y en el tamaño de los maxilares. Por ejemplo, se ha producido una reducción progresiva en el tamaño de los dientes anteriores y posteriores durante los últimos 100.000 años, como mínimo. El número de dientes de los primates superiores ha disminuido en relación con el patrón habitual de los mamíferos. Han desaparecido el tercer incisivo y el tercer premolar, así como el cuarto molar. En la actualidad es frecuente que los seres humanos no desarrollen el tercer molar, el segundo premolar y el segundo incisivo, lo que parece indicar que estos dientes están en vías de desaparición. En comparación con otros primates, los seres humanos modernos poseen unas mandíbulas bastante poco desarrolladas. Es fácil deducir que si la reducción progresiva del tamaño mandibular no va acompañada de una disminución en el tamaño y el número de los dientes, pueden producirse problemas de apiñamiento y mala alineación. No es tan sencillo averiguar por qué la mala alineación ha aumentado de forma tan brusca en los últimos años, pero parece haber evolucionado de forma paralela a la transición desde las sociedades agrícolas primitivas a las comunidades urbanizadas modernas. Los trastornos cardiovasculares y problemas sanitarios relacionados aparecen de manera rápida cuando un grupo de población anteriormente sana cambia la vida rural por la ciudad y la civilización.
La hipertensión arterial, las cardiopatías, la diabetes y otros problemas médicos son mucho más frecuentes en los países desarrollados que en los subdesarrollados, por lo que se ha denominado enfermedades de la civilización. Existen algunos indicios de que la maloclusión aumenta en determinados grupos de población al pasar del medio rural a las ciudades. Por ejemplo, Corrucini observa una mayor prevalencia de apiñamiento, mordida cruzada posterior y discrepancias de segmentos bucales en los jóvenes de las ciudades en comparación con los de las zonas rurales del Punjab, en el norte de la India. Aunque podríamos afirmar que la maloclusión es otra alteración que se ha acentuado con los cambios de la vida moderna, lo que quizás se deba en parte al menor uso actual del aparato masticatorio debido a la mayor blandura de los alimentos. Por supuesto, en la época primitiva el óptimo funcionamiento de los maxilares y de los dientes era un factor de predicción importante de la capacidad para sobrevivir y reproducirse. Un aparato masticatorio adecuado era fundamental para poder procesar las carnes y los vegetales crudos o parcialmente cocinados. Al observar, por ejemplo, a un aborigen australiano que utiliza todos los músculos de la mitad superior de su cuerpo para desgarrar un pedazo de carne de canguro casi cruda, se puede apreciar cómo han disminuido las demandas sobre el aparato masticatorio con el avance de la civilización. Los antropólogos han formulado una propuesta muy interesante: la introducción de la cocina, de manera que no se requería tanto esfuerzo y energía para masticar los alimentos, fue la clave para que el ser humano desarrollara un cerebro más grande. Sin los alimentos cocinados no habría sido posible satisfacer las demandas de energía de un cerebro de mayor tamaño. Gracias a ellos se dispone de energía en abundancia para el desarrollo cerebral y ya no se necesitan unas mandíbulas robustas. Es complicado determinar si los cambios en la función mandibular han aumentado la prevalencia de las maloclusiones debido al hecho de que tanto la carie dental como los problemas periodontales, poco frecuentes con las dietas primitivas, aparecen rápidamente al cambiar la dieta. La patología dental resultante puede impedirnos averiguar lo que habría sucedido con la maloclusión sin la caída precoz de los dientes, la gingivitis y la degradación periodontal. Es cierto que el aumento de los problemas de maloclusión en nuestros tiempos guarda un paralelismo con la civilización moderna, pero la reducción del tamaño de la mandíbula relacionada con la atrofia por desuso es difícil de documentar y el paralelismo con los trastornos relacionados con el estrés solo puede establecerse hasta ese punto. Aunque es difícil saber la causa exacta de una maloclusión en particular, conocemos las posibilidades etiológicas generales que se comentan en detalle en el capítulo 5. ¿Qué consecuencias puede tener la presencia de maloclusión? Vamos a considerar a continuación las razones para el tratamiento ortodóntico. Debido a la extensión de este primer capítulo, lo dividiremos en varias partes. Aquí terminaremos la primera parte de este capítulo 1, que como hemos visto es principalmente una reseña de la frecuencia de las maloclusiones de los distintos grupos étnicos, en el cual hace una comparación entre cuáles son más prevalentes dependiendo de su grupo étnico o raza. Además que hace una comparación que creemos importante entre el paradigma de Angle y el paradigma de los tejidos blandos, el cual, como vemos, es una marca de la historia de la ortodoncia que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En la parte 2 se hablará sobre quién necesita el tratamiento, la elección de tipo de tratamiento, entre otros temas. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Nos vemos.